El aire de enero en la Ciudad de México era fresco y húmedo cuando entré al Hospital Ángeles. Nunca me han gustado los hospitales, pero esta visita debía ser sencilla, una cirugía menor en la piel para remover un crecimiento benigno en mi hombro. Nada más que un procedimiento rápido y un par de días de molestias. Incluso planeé pasar por la librería Gandhi de camino a casa si me sentía con ánimos, para regalarme un libro nuevo. Florencia insistió en llevarme. Entró al hospital con paso firme, su abrigo elegante ondeando, los tacones resonando contra el suelo como si fuera la dueña del lugar. «No te preocupes, mamá. Yo me encargo de todo», dijo, quitándome el portapapeles de las manos antes de que pudiera siquiera echarle un ojo a los formularios. «No tienes que lidiar con estos trámites». La dejé hacer. No era raro. Florencia siempre había sido eficiente, segura, casi autoritaria. A sus 32 años, había heredado la mandíbula firme de su padre y la ambición pulida de su esposo. Donde yo veía burocracia, ella veía un rompecabezas por resolver. Agradecí su presencia, aunque su tono llevaba un dejo de impaciencia. Esperamos juntas en el área de preoperatorio, con las cortinas cerradas para darnos privacidad. Florencia revisaba su celular, firmando o garabateando en los formularios que la enfermera traía. Cada vez me pasaba el portapapeles con un rápido «firma aquí». «Mamá», ya pasando a otra cosa antes de que pudiera preguntar. No le di mayor importancia. Estaba atontada por el medicamento que me habían dado y confiaba en ella. Al fin y al cabo, era mi hija. La enfermera que revisó mis signos vitales fue amable, explicando cada paso con cuidado. Intenté concentrarme en su voz, pero los bordes de mi mundo se desdibujaban mientras el sedante hacía efecto. Florencia se inclinó hacia mí, apartándome un mechón de cabello del rostro. «Es de rutina. Estarás bien. Aquí estaré cuando despiertes». Recuerdo su sonrisa entonces, ensayada y perfecta, mientras el anestesiólogo ajustaba la mascarilla sobre mi nariz y boca. Respiré hondo, tratando de aferrarme a esa imagen de ella, la hija que crié, la que aún creía que estaba de mi lado. Lo último que escuché antes de que todo se desvaneciera fue la voz de Florencia, firme y segura, diciéndole a la enfermera que se quedaría hasta que todo terminara. Emergí lentamente, como si nadara hacia arriba a través de un agua pesada. Mi garganta estaba áspera, mis labios resecos. Primero vinieron los pitidos de los monitores, luego el murmullo lejano de voces fuera de la cortina. Me moví y sentí un pinchazo. El dolor en mi hombro estaba ahí, sí, pero también había algo más, un dolor más profundo en mi abdomen, extraño y desconocido. Intenté incorporarme, pero el esfuerzo envió un latigazo por mi cuerpo. Una enfermera apareció a mi lado, sus manos suaves mientras me estabilizaba. Era más joven que la que me había atendido antes, con trenzas recogidas pulcramente y una placa que decía Marisol. «Ya estás aquí», dijo con suavidad. «Tómalo con calma. La cirugía siempre te deja medio atontada». Pensé que era algo pequeño, murmuré, presionando una mano en mi costado. «¿Por qué me duele aquí?». Los ojos de Marisol se desviaron hacia la cortina y luego volvieron a mí. Ajustó mi suero, evitando mi mirada. El silencio se alargó hasta que susurré: «¿Qué pasa?». Sus labios se apretaron. Finalmente, se inclinó, su voz tan baja que apenas la escuché. «¿Por qué tu hija aprobó ese procedimiento?». Mi corazón latió tan fuerte que seguro el monitor me delató. «¿Aprobó qué?», dije, mi voz quebrándose, débil pero urgente. «¿Qué procedimiento?». Las manos de Marisol se detuvieron en el tubo del suero. Dudó, como si sopesara su trabajo contra mi derecho a saber. Luego cerró la cortina con un movimiento rápido, encerrándonos en un pequeño espacio de privacidad. Su rostro estaba pálido, preocupado. «¿No te lo dijeron?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, el pánico creciendo en mi pecho. El dolor en mi cuerpo de repente se sintió siniestro.
como si guardara un secreto que no había aceptado. Marisol exhaló. Su voz apenas un susurro ahora. Hubo una segunda cirugía. Sus palabras vaciaron el aire a mi alrededor. Mi estómago dio un vuelco, mi mente corriendo para alcanzar lo que acababa de escuchar. Cuando el pestillo de la puerta sonó, y supe que Florencia entraría en cualquier momento. La cortina se abrió justo cuando Marisol dio un paso atrás, su expresión volviéndose neutra. Florencia entró con un ramo de azucenas, su aroma fuerte en el aire estéril. «Mamá», dijo con entusiasmo, colocando las flores en la mesa lateral. «Te ves mucho mejor de lo que esperaba». Mi boca estaba seca, pero forcé las palabras. «¿Qué procedimiento firmaste?» Su sonrisa titubeó por un segundo. Luego acercó una silla, su tono calmado y medido. «Mamá, ¿no te acuerdas tú misma firmaste los papeles? Estabas con mucho dolor. Solo te ayudé». Negué con la cabeza, el movimiento débil pero firme. «No, firmé para la cirugía de piel. Eso fue todo». La mano de Florencia se posó ligeramente en mi brazo, un toque que se sentía más controlador que reconfortante. «Estabas confundida. El doctor explicó todo. Asentiste, firmaste. Tal vez es el medicamento que te tiene nublada». La puerta se abrió de nuevo y entró el doctor Vargas, hojeando una carpeta. «Buenas tardes, señora Morales. Sus procedimientos fueron exitosos. Estará un poco adolorida, pero la recuperación será manejable». «Procedimientos», interrumpí. «¿Qué quiere decir con procedimientos?» En plural. El doctor miró brevemente a Florencia antes de responder. Su hija aprobó un cuidado adicional. Se consideró apropiado bajo el consentimiento familiar, dadas las circunstancias. Yo no estuve de acuerdo, dije, mi voz temblando. No sabía nada de eso. Florencia se inclinó más cerca, su voz baja, tranquilizadora. «Mamá, estás confundiendo las cosas. Todo está arreglado. Me lo agradecerás después». El doctor Vargas ajustó el monitor y evitó mi mirada. «Por ahora, concéntrese en descansar. Hablaremos de los detalles cuando se sienta más fuerte». Presioné mi mano en mi abdomen, el dolor recordándome que algo se había llevado sin mi permiso. Sin embargo, las palabras de Florencia, las evasivas del doctor, la niebla del medicamento, todo se arremolinaba hasta que sentí una duda fría asentándose en mi pecho. Estaba tan desorientada que acepté algo y lo olvidé, o la verdad era mucho más oscura de lo que querían que viera. El trayecto a casa desde el hospital transcurrió en silencio. Florencia mantenía la radio baja, tarareando como si los últimos 2 días no fueran más que una molestia pasajera. Mi cuerpo dolía con cada bache en el camino, pero el peso más grande estaba en mi pecho. No podía dejar de repetir las palabras de Marisol, las evasivas del doctor, la insistencia calmada de Florencia de que yo había firmado todo. Esa noche, cuando Florencia se fue, me acomodé en mi sillón con la carpeta de alta en mi regazo. El medicamento aún hacía que mis manos temblaran, pero me obligué a hojear cada página. A primera vista, todo parecía normal: instrucciones para el cuidado de heridas, recetas para el dolor. Luego lo vi el formulario de consentimiento. Mi nombre estaba garabateado al pie, en letras que se suponía eran mías, pero no lo eran. La M de Marisela siempre había sido afilada, un ángulo pronunciado, pero aquí se curvaba extrañamente, como si alguien que no conocía mi letra hubiera intentado imitarla. Mi estómago se hundió. Miré la línea arriba de la firma, leyéndola una y otra vez. Procedimiento esterilización laparoscópica. Las palabras se emborronaron hasta que presioné el papel contra la mesa para estabilizar mi visión. No solo había habido una segunda cirugía. Florencia había firmado para quitarme el derecho a decidir sobre tener hijos nunca más. A la mañana siguiente, llevé los papeles al otro lado de la calle, a casa de Consuelo, mi vecina y amiga más cercana. Era maestra jubilada, con ojos que no dejaban pasar nada. Le entregué el formulario sin decir palabra. Ajustó sus lentes y lo escaneó rápidamente. «Esto no eres tú», dijo con firmeza.
Nunca haces tus R's así. Mira, hasta el espaciado está mal. Su certeza rompió el último hilo de negación. El dolor en mi abdomen se intensificó, mientras la verdad me atravesaba. Mi hija había falsificado mi firma, y el hospital lo había permitido. Doblé los papeles de vuelta en la carpeta, mis manos temblando ahora no por el medicamento, sino por la furia. Florencia me había quitado algo que nunca recuperaría, y necesitaba saber por qué. Los papeles permanecieron escondidos en el cajón de mi cómoda durante 2 días mientras intentaba reunir el valor para mirarlos de nuevo. Mi cuerpo sanaba, pero mi mente se negaba a descansar. Cada vez que el número de Florencia parpadeaba en mi celular, lo dejaba sonar. No podía enfrentar su voz, no cuando la evidencia de lo que había hecho estaba a solo unos pasos. La tercera noche, abrí la pequeña caja fuerte en mi closet y saqué mi testamento. Lo había redactado años atrás con la ayuda de un abogado local, cuidando incluir una cláusula que en su momento parecía justa. Mi patrimonio, mi casa, mis ahorros, mis modestas inversiones iría a Florencia. Siempre que fuera una cuidadora financieramente estable, si alguna vez me volvía dependiente. Era una protección, una forma de asegurarme de no quedar vulnerable en mi vejez. Leí las palabras con un horror renovado. Si me volvía incapaz de vivir independientemente, Florencia controlaría todo. Y ahora, con la esterilización, se había asegurado de que nunca me volviera a casar, de que nunca trajera otro heredero al panorama. Sin hijos, dependiente, mi vida perfectamente atada a sus manos. No podía sacarme de la cabeza la última fiesta navideña en la casa de los Ramírez en Polanco. Florencia y su esposo, Mauricio, presumían su enorme casa con su escalera de cristal y muebles de diseño. Pero bajo el brillo, noté la tensión Florencia regañando a Mauricio por cuentas atrasadas. Mauricio murmurando sobre tarjetas de crédito. No cuadraba entonces, pero ahora sí. Vivían de dinero prestado, y mucho. Mientras más pensaba, más veía el plan por lo que era. Si Florencia podía declararme dependiente, podía acelerar su control sobre mi patrimonio, sin espera, sin compartir, sin rendir cuentas. La segunda cirugía no había sido un error, era una estrategia. Presioné los papeles contra la mesa de la cocina. Mis manos ahora firmes por la ira en lugar del miedo. Esto no era solo sobre deudas o codicia. Había algo más frío debajo. Un resentimiento que nunca había visto claramente hasta ahora. Mi propia hija había decidido que mi cuerpo, mi futuro y mi valor eran suyos para manejar. El pensamiento pesaba en mi pecho mientras me daba cuenta de que no podía seguir guardando este descubrimiento para mí sola. Era hora de traer a alguien más a la pelea. No sabía por dónde empezar hasta que Marisol me llamó una noche. Su voz baja, como si hablara desde un armario. Señora Morales, no debería hacer esto, pero no puedo vivir con lo que vi. Reúnete conmigo mañana, fuera del hospital. Al día siguiente, nos sentamos en su coche en el estacionamiento silencioso de un supermercado. Me entregó un sobre de Manila, sus manos temblando. Dentro había copias de los formularios de consentimiento del hospital. Seguí con la mirada hasta la línea de la firma. Ahí estaba de nuevo la misma imitación temblorosa de mi nombre, junto al garabato confiado de Florencia. Marisol se inclinó, señalando iniciales que no coincidían, fechas alteradas con tinta diferente. «Saben que esto no se sostiene», susurró. Pero la administración lo aprobó de todos modos. El consentimiento familiar es un hueco legal que usan cuando nadie reclama. Le agradecí, prometiendo que su riesgo no sería en vano. Esa noche, llamé a una vieja conocida, la doctora Alma Torres, una médica jubilada convertida en abogada que ahora se especializaba en derechos de adultos mayores. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir y luego dijo con firmeza a Marisela: «Tienes un caso, uno fuerte, pero necesitarás más que papeles falsificados, necesitarás motivo, dinero y prueba de negligencia. Juntas comenzamos el trabajo.
Alma me guió mientras solicitaba copias de todos los registros médicos relacionados con mi procedimiento. Me ayudó a redactar cartas exigiendo acceso a los archivos de facturación. Mientras tanto, Consuelo y yo revisamos discretamente los registros públicos. No tomó mucho tiempo descubrir las deudas de Florencia y Mauricio, hipotecas de 2 casas, impuestos atrasados y decenas de miles de pesos en tarjetas de crédito. Luego vinieron los correos. Marisol había dado pistas sobre conversaciones entre Florencia y un administrador del hospital. Alma los citó. Y pronto tuvimos mensajes mostrando a Florencia insistiendo en completar todos los procedimientos necesarios mientras mi madre estaba bajo anestesia. Su tono más empresarial que personal. Me senté en el escritorio de Alma mientras ella extendía las pruebas sobre la mesa. Firmas falsificadas, deudas, correos, negligencia pieza por pieza. Un patrón emergió, y por primera vez desde que desperté en esa cama de hospital, sentí un destello de poder regresar a mí, suficiente para imaginar qué pasaría cuando Florencia finalmente tuviera que responder por lo que había hecho. La casa de los Ramírez en Polanco brillaba con la perfección que el dinero compra: paredes de cristal, pisos de mármol pulido, una mesa de comedor dispuesta como en una revista. Me senté entre ellos, la madre outsider, mientras Florencia jugaba a ser anfitriona, sonriendo como si nada en nuestras vidas hubiera cambiado. Mauricio levantó un brindis por la familia y la resiliencia. Su voz suave, ensayada. Esperé hasta que los vasos bajaron antes de deslizar la carpeta de Manila sobre la mesa. También traje algo para compartir, dije. Mi voz no titubeó. La sonrisa de Florencia se tensó, sus ojos entrecerrándose apenas, una por una. Saqué las hojas, el formulario de consentimiento falsificado con mi firma torpe, los registros de facturación mostrando el segundo procedimiento, luego los correos, las propias palabras de Florencia, solicitando completar todos los procedimientos necesarios mientras mi madre estaba bajo anestesia. Suspiros recorrieron la mesa. La madre de Mauricio se llevó una mano a la boca. El padre apretó la mandíbula. Florencia alcanzó los papeles, pero los retiré. No esta noche, dije. Todos aquí merecen ver lo que hiciste. Ella rió, un sonido frágil. Mamá, estás confundida otra vez. Tú lo firmaste. Estabas demasiado ansiosa para recordarlo. La voz de Alma resonó en mi mente mientras alcanzaba la grabadora en mi bolso. Presioné reproducir. La voz de Florencia llenó la sala. Si no lo sabe, no podrá pelear conmigo por eso. Solo termínenlo mientras está abajo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. La máscara de Florencia se desvaneció por completo. Golpeó la mesa con la mano. Te salvé. No sabes lo que querías. Nunca lo sabes. Yo tomé la decisión que eras demasiado débil para tomar. Sus palabras resonaron en el comedor pulido como un veredicto. Rostros que alguna vez me miraron con lástima, ahora la observaban con horror. Mi hija, expuesta en el brillo de su propia arrogancia, estaba sola. Recogí los papeles con calma, deslizándolos de vuelta en la carpeta. Mis manos estaban firmes, por primera vez desde la cirugía. Ya no me sentía como la paciente, me sentía como la testigo, y pronto sería la acusadora. La sala del tribunal olía ligeramente a papel viejo y madera pulida. Un lugar donde las vidas se desmantelaban y reconstruían a través de testimonios. Me senté en la mesa de la demandante junto a Alma. Las pruebas apiladas ordenadamente en carpetas entre nosotras. Al otro lado del pasillo, Florencia vestía un traje azul marino y una expresión ensayada para inspirar simpatía. No me miró. Los argumentos iniciales pasaron borrosos, pero cuando Marisol subió al estrado, el aire se agudizó. Su voz tembló al principio, pero se estabilizó mientras describía los momentos antes de mi cirugía. Contó al jurado cómo Florencia había insistido en procedimientos adicionales, cómo presionó al personal para seguir adelante a pesar de las dudas. Fue insistente, dijo Marisol, con los ojos fijos en el juez.
Dijo que su madre no querría saber hasta que ya estuviera hecho. El abogado de Florencia se levantó, pintándome como confundida, frágil, propensa a lagunas de memoria. ¿No es posible que ella aceptó y simplemente olvidó? Le preguntó a Marisol. Ella negó con la cabeza firmemente. No, he visto pacientes con dolor. La confusión no es consentimiento. Cuando Alma presentó la firma falsificada, ampliada en una pantalla para que todos la vieran, un silencio cayó sobre la sala. Las letras disparejas, las fechas alteradas, era innegable. Luego vinieron los registros financieros, mostrando las deudas crecientes de Florencia y la cláusula en mi testamento. Motivo y oportunidad expuestos en blanco y negro. Florencia finalmente se quebró bajo el interrogatorio, su tono pulido deshilachándose. Es mi madre, espetó. La estaba protegiendo de sí misma. Ella nunca toma decisiones. Tuve que hacerlo. El martillo del juez rompió el aire. Suficiente. Su voz era firme, sus palabras medidas. Este tribunal encuentra evidencia sustancial de fraude, agresión y mala praxis. Este asunto será remitido a la oficina del fiscal de distrito para revisión criminal. Exhalé, mis hombros cayendo con el peso de todo. El veredicto estaba a mi favor, pero mi corazón no cargaba victoria. La justicia se había pronunciado en voz alta, pero las cicatrices visibles y ocultas no desaparecerían con las palabras de un juez. Recogí mis papeles, sabiendo que lo más difícil aún estaba por venir, cuando el silencio de una casa vacía me recordaría a la hija que ya no tenía. Las semanas posteriores al juicio pasaron en una bruma de papeles, llamadas y titulares. El nombre de Florencia apareció en el periódico local bajo palabras como fraude y conspiración. Los Ramírez emitieron un comunicado distanciándose de ella, citando su profundo respeto por el proceso legal. A puertas cerradas, la cortaron por completo. Su fortuna ya no era una red de seguridad. Pensé que me sentiría reivindicada, pero el vacío me sorprendió. La casa estaba demasiado silenciosa. Durante años, incluso cuando nuestras conversaciones terminaban en discusiones, la voz de Florencia llenaba estas habitaciones. Ahora no había nada más que silencio, del tipo que me presionaba por las noches y me hacía preguntarme cuándo exactamente la había perdido. Lloré la violación de mi cuerpo. Sí, pero el mayor dolor fue saber que mi hija había elegido el engaño sobre el amor, el poder sobre la confianza. Repasé cada recuerdo, buscando las grietas que ignoré, los momentos en que su sonrisa era demasiado afilada, su amabilidad demasiado ensayada. Había confundido la ambición con fuerza, el control con cuidado. Esa ceguera era mi carga. Consuelo venía a menudo. Su golpe en la puerta constante, su compañía tranquila y amable. Nunca me pidió que explicara la mirada vacía en mis ojos. Solo servía té y se sentaba conmigo hasta que el silencio se sentía menos pesado. Aún así, cuando cerraba los ojos, escuchaba la voz de Florencia en la corte, insistiendo en que me había salvado de mí misma. Esas palabras dolían más que cualquier veredicto. Sanar, me di cuenta, no era solo sobre las cicatrices en mi cuerpo, sino sobre aprender a vivir sin la hija en la que una vez confié por encima de todo. Y mientras la primavera se deslizaba lentamente en la Ciudad de México, supe que tendría que decidir qué tipo de vida quería construir con lo que quedaba. Para el verano, me encontré caminando por la playa de Puerto Vallarta. El aire salado y fresco, el rugido del Pacífico constante contra las rocas. El océano siempre me había calmado, su ritmo recordándome que la vida seguía adelante sin importar cuán feroz fuera la tormenta. Venía aquí, a menudo ahora. Cada paso en la arena un silencioso reclamo de mí misma. Mis cicatrices permanecían, líneas pálidas y delgadas en mi abdomen, pero ya no se sentían como marcas de derrota. Eran prueba de supervivencia, evidencia de que me habían hecho daño pero no silenciado. Con la ayuda de Alma y otros,
Me uní a grupos de defensa que abogaban por leyes de consentimiento médico más estrictas en México. En foros comunitarios, hablé claramente sobre lo que me había pasado. Cada vez el miedo disminuía y en su lugar llegaba una fuerza que nunca antes había conocido. Todavía había momentos en que la pérdida me golpeaba fuerte cuando pasaba junto a una madre acunando a su recién nacido o veía a una familia riendo junta en la playa. El dolor de lo que Florencia me había quitado nunca desaparecería. Pero me negué a dejar que su traición definiera todo de mí. Mi vida no era una herida, era lo que elegí construir después. Mientras la marea se acercaba, me paré en la orilla, dejando que el oleaje mojara el dobladillo de mis jeans. El horizonte se extendía amplio e infinito, un recordatorio de que la elección, aunque robada una vez, podía reclamarse de nuevo. Susurré para mí misma, no con ira esta vez, sino con una promesa silenciosa: este es mi cuerpo, mi vida, mi voz. Y en ese voto sentí la primera paz real desde el día en que desperté de la cirugía.